Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Jurisdicción Especial Indígena, Jurisdicción Ordinaria, Dificultades y Oportunidades, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. A través de estos ciclos de capacitación hemos podido conocer las medidas de coordinación interjurisdiccional y estudiar los mecanismos de interlocución entre la rama judicial y los pueblos indígenas. Esto como sujetos colectivos de derechos de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, la ley de origen, el derecho mayor o el derecho propio y la jurisprudencia aplicable a todo lo anterior con un enfoque del rol de la mujer en la jurisdicción especial indígena. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las dificultades y oportunidades institucionales para el ejercicio intercultural e interjurisdiccional de justicia entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria en Colombia. Esto teniendo en cuenta que históricamente se ha desconocido la compleja diversidad, pretendiendo homogenizar a los pueblos y culturas existentes con la sociedad mayoritaria, ignorando sus profundos vínculos con la tierra, el agua, reduciendo su autonomía y gobernanza territorial. Hoy compartimos la experiencia del pueblo Arhuaco, en el cual la justicia está regida por un proceso de reparación espiritual y como forma subsidiaria lo material, planteando una reparación integral de la conducta, se rige bajo un proceso investigativo, respetando la dignidad humana, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y todo lo relacionado con el principio del debido proceso, garantizando de esta forma la seguridad jurídica de todos los procesos, como lo establece la ley de origen y señalada en el Abuncuam. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Ati Kigua, lideresa indígena, Aruac, administradora pública, magíster en gobierno y políticas públicas, doctoranda en políticas públicas y actualmente la doctora Ati se desempeña como concejala de Bogotá en su tercer periodo. Doctora Ati Kigua, es un gran gusto tenerla hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Así mesare jumenaj nuko nandi atikiwa zakinukwani aviri yoavik meneknekwavani zaizainazeni. Muy buenas tardes, un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero iniciar presentándome, soy Atiquigua, madre de los buenos pensamientos, y también agradecerle a la doctora Mónica Cuellar por el saludo y hacerle extensivo también a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. La conferencia está básicamente centrada en plantear las dificultades y oportunidades institucionales para el ejercicio intercultural e interjurisdiccional de justicia entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria en Colombia. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un tema extenso que por supuesto es muy difícil agotar en 45 minutos, pero sí quiero plantear unos elementos estructurales para que les sirvan de reflexión y para que sean también objeto de trabajo. Entonces, quiero en primer lugar
pues iniciar con una presentación que les he traído. Entonces, lo primero que quiero plantear, digamos, en esta presentación son los retos de ese sueño constituyente que ha sido el mayor consenso social que hemos tenido en la Constitución Política de 1991. ¿Y por qué partimos de este hecho? Porque antes de la Constitución Política de 1991, pues no éramos sujetos de derecho. Entonces, he planteado esas tres preguntas. Es importante tener en cuenta de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, como en una perspectiva histórica. Entonces, por supuesto que las constituciones anteriores y en especial la Constitución de 1986 eran constituciones que no reconocían los pueblos indígenas y la diversidad étnica. Así que la Constitución Política de 1991, fruto de la lucha histórica de los pueblos, incluye 18 artículos. Estos 18 artículos, por supuesto, incluido el sistema de justicia. Y miremos un poco qué ha pasado en 30 años de constitución política. Es necesario, entonces, entender cuáles son las dificultades estructurales para avanzar en este sueño de una nación multiétnica y pluricultural. La Corte Constitucional pues, ha evidenciado a través de varias sentencias que estamos frente a un estado inconstitucional de las cosas, frente al riesgo de exterminio físico y cultural de estos pueblos. Es decir, estos han sido avances formales, pero pasar de los avances formales a la realidad sociológica implica pues, unas transformaciones que al día de hoy pues no se han llevado a cabo. Entonces, lo primero que quiero decir es, ¿dónde estamos hoy? En un estado inconstitucional de las cosas, en el exterminio físico y cultural de los pueblos, ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural que nos pertenece a todos y que hoy hace parte también de ese proyecto, de ese sueño constituyente, pues está lejos de materializarse. Entonces, ¿cómo hacemos para materializar, digamos, este sueño que para mí es para dónde vamos? Entonces, quiero partir desde la experiencia del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada para un poco ilustrar esos grandes retos de construir. Entonces, lo primero que quiero plantear es que una primera dificultad tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos y la diversidad étnica como sujetos cognitivos. Es decir, entender sus culturas y sus territorios desde sus propios sistemas de conocimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Desde una perspectiva occidental del mundo, la cultura y la naturaleza están separadas desde una visión moderna, desde una visión neoliberal. Desde las visiones indígenas, que son visiones autónomas del mundo, la cultura y la naturaleza, es decir, el ser humano, en su relación con la naturaleza es un mismo ser. Es decir, la identidad parte de ser agua, de ser la tierra que camina, de ser el aire que respiramos, muy distinto a la cultura occidental que separa al ser humano de la naturaleza. Entonces, cultura y naturaleza están separados. Esto es otra perspectiva de los derechos y tiene que ver con visiones autónomas del mundo, pero también con otra ontología política. Es decir, con otra experiencia, otras formas de vida, de habitar el mundo. Pero todo esto está sustentado en un sistema de conocimiento. Aquí les presento esta foto. Es una cancurua femenina. Es un caducu. Ka es tierra en lengua arhuaca. Caducu es el lugar donde nosotros entablamos una comunicación consciente con la naturaleza, con la tierra.
estamos frente a un sistema de educación formal escolarizada occidental, moderno, desde nuestra perspectiva carcelario, es decir, ¿qué entendemos en Occidente por educación? Ir a la escuela, ¿no? Los primeros años de nuestras vidas, la primaria, la secundaria, la universidad. No hay una relación con la naturaleza, es una educación bancaria. Ahora, ¿esto qué significa? Que existen otros sistemas de conocimientos, otras epistemologías que es necesario reconocer en primer lugar para plantear un reto. Y ahí está el primer reto de para dónde vamos. Necesitamos entablar un diálogo de saberes. Es decir, la primera justicia que hay que lograr es la justicia cognitiva. ¿Y por qué es tan importante desde mi perspectiva la justicia cognitiva, la justicia epistémica? Superar las violencias epistémicas. Porque si no somos conscientes de ello, que ignoramos otros sistemas de conocimiento, pues no somos conscientes de la forma en que se debe entablar este diálogo de saberes. Yo les pongo un ejemplo nada más. ¿En qué idioma se está planteando este diálogo de saberes? En el caso de este espacio de sabiduría, la Sierra Nevada, la línea negra, la forma de entender el territorio es distinta como entiende el Estado a través de sus divisiones político-administrativas. La Sierra Nevada es el corazón de la tierra, es un ecosistema, es una cultura, tiene una ley de origen, tiene un sistema de gobierno, tiene un sistema de conocimiento, tiene un sistema, es una visión sistémica, ecosistémica. Pero para la cultura moderna que todo lo separa, que todo lo fragmenta, que todo lo divide, pues necesita también formar gente con una competencia intercultural. Es decir, poder leer, poder mirar estas otras formas de ver el mundo, de habitarlo, de ser y poder interactuar de manera respetuosa de ello. ¿Eso qué significa? Tener traductores, tener intérpretes de esas culturas, porque si estamos planteando un diálogo de saberes desde el idioma dominante, fíjese que tenemos también que ser conscientes de esas asimetrías también que se plantean desde ese diálogo de saberes, desde ese sistema de conocimiento. Entonces, lo primero es invitar a todos los administradores de justicia a reconocer los territorios como aulas vivas de sistemas de conocimiento, a reconocer las culturas y sus sistemas de justicia, sus sistemas de gobierno, sus concepciones del mundo. Entonces, a partir de allí, pues podemos hablar del diálogo, no solamente de saberes, sino del diálogo intercultural. Pero para ello, quisiera que ustedes escucharan pues también los propios retos que tienen las mujeres para el acceso a la justicia, pero también en la justicia propia, las mujeres indígenas, los retos que tienen, digamos, entonces para que hablemos un poco desde la experiencia de una mujer que administra justicia en el pueblo arhuaco, voy a ponerles este audio. Esta es la Casa de Justicia Ticuacumo, que funciona en el municipio de Pueblo Bello, un municipio que ha estado en el marco del conflicto armado, donde pues una mujer arhuaca administra justicia, es autoridad, primera autoridad. Entonces, escúchenla ustedes. Un cabildo, una autoridad aquí dentro del casco urbano, por lo cual las autoridades y tanto los UNAMO, los miembros de esta comunidad no estamos de acuerdo, porque estamos haciendo un ejercicio desde hace muchos años y segundo, esa elección nunca se da así. Quien elige sus autoridades es la misma comunidad, que si la comunidad no quiere, pues busca garantías en los centros. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Más que esto es un ataque que se le está haciendo al género mujer, un ataque que se nos está haciendo a nosotros las mujeres que estamos aquí en casa de gobierno. ¿Cómo es posible que llegue una autoridad a regañar a las mujeres, a discriminarlas? Y por el hecho de pronto que algunas de las mujeres sean madres, cabeza de hogar, se les mande a buscar pareja para compañeros para que puedan hacer el ejercicio. Entonces lo que estamos sintiendo es que se nos está discriminando y aquí queremos hacer
una alerta también a las instituciones que estén pues muy pendientes de la situación que estamos viviendo ahorita las mujeres de Casa de Gobierno, la discriminación que estamos sufriendo. Digneri, disculpe, pero le pregunto algo. ¿A usted o a la comisaria de ese poblado, quién la nombra y mediante qué mecanismo? Es la primera pregunta. Y le complemento. ¿Y qué autoridad está pretendiendo sacarlos del territorio? Bueno, a nosotros nos nombra, a mí en particular me nombra la misma comunidad de aquí de Aticoatuma, en cabeza de las mujeres y los hombres. Esto es reconocido por los centros y por el Cabildo Gobernador como tal. ¿Quiénes nos quieren sacar de pronto más del territorio? No, sino del cargo, o más bien yo veo un tema. Bueno, este testimonio se los quería presentar porque, de acuerdo a la experiencia que están viviendo quienes administran justicia, pero también las mujeres del pueblo arhuaco, es que estamos frente a un mundo, a una jurisdicción también ordinaria que desconoce los sistemas de conocimiento, los sistemas de justicia, los sistemas de gobierno propio del pueblo arhuaco. Entonces, para ello, yo quiero pues que hablemos de los desafíos al ejercicio de justicia propia de los pueblos indígenas, pero también en relación a los estados-nación y las posibilidades en la transición hacia estados plurinacionales. Para ello, yo creo que es muy importante entender un poco de qué se trata el discurso jurídico multicultural y qué ha implicado desde la Constitución Política de Colombia del 91 hasta ahora. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a diferenciar unos conceptos. Por ejemplo, generalmente se utilizan tres conceptos de manera recurrente sin ser conscientes de lo que cada uno implica. Entonces, el concepto de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Entonces, si miramos el tema de la inclusión desde una perspectiva neoliberal del multiculturalismo, ¿qué implica? La inclusión en el mercado. ¿Y por qué quiero ser crítica con esta perspectiva del multiculturalismo? Porque habla de sociedades paralelas, porque no permiten transformaciones. De alguna manera se justifica el asimilacionismo cultural, es la imposición también de una cultura dominante sobre las demás culturas. Entonces, no está allí la perspectiva relacional. Ahora bien, la pluriculturalidad incluye ya esa dimensión relacional y es un término que es más aceptado por los pueblos indígenas en América porque reconoce la realidad de la región de los pueblos indígenas negros, la convivencia que se da durante siglos entre las distintas poblaciones, no solamente la diversidad étnica, sino blancos, mestizos, y esta mezcla, estas relaciones, pues reconocerlas, pues nos da lo pluricultural, lo cual implica la convivencia de esas culturas en el mismo espacio territorial, aunque no cuestiona a profundidad la necesidad de una búsqueda de interrelaciones equitativas. Es decir, pero hay un avance en el reconocimiento del carácter de la diversidad del país. Ahora bien, ¿cuál creo yo? Y les propongo que trabajemos en un horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo que tiene que ver con la interculturalidad. Entonces, ¿qué significa la interculturalidad? Eso no existe hoy en Colombia. Colombia sigue siendo un proyecto colonial y para eso pues es muy importante dejar muy claro el origen colonial de las constituciones en Latinoamérica y por supuesto en Colombia, cómo son esos procesos constituyentes y por supuesto los retos que hay en materia del pluralismo jurídico y el multiculturalismo de la Constitución. Entonces, por ejemplo, es algo que tenemos que construir, el tema de la interculturalidad. ¿Qué implica la interculturalidad entonces? Va mucho más allá del respeto, de la tolerancia, el reconocimiento a la diversidad y tiene que ver con un proyecto social y político
dirigido a la construcción de sociedades integradas. Es decir, cuando yo hablo de sociedades paralelas, son sociedades que no se tocan, que no se relacionan, que no reconocen esas interacciones multiculturales, que no plantean tampoco el consenso intercultural, una ética transcultural para construir una nación, que serían los retos. Entonces, las relaciones y las condiciones de nueva vida, eso implica transformar. Y aquí me refiero no solo a las condiciones, por ejemplo, del modelo económico, más allá tiene que ver con las cosmologías de la vida, los sistemas de conocimiento, las memorias territoriales ancestrales, la relación con la naturaleza, la espiritualidad, entre otras. Entonces, ¿en qué condiciones podemos nosotros superar esta mirada multicultural del neoliberalismo que se queda pues en la ética del mercado y pasamos a una interculturalidad entendida desde la significación que le ha dado el movimiento indígena a cambios estructurales para superar también un mandato de desigualdad racista, colonial y patriarcal que persiste? En ese sentido, hay que reconocer la matriz del pensamiento colonial y sus estructuras de poder establecidas y su relación también con las matrices diversas de los sistemas de conocimiento que aún sobreviven en nuestro país. Eso implica realmente pues tener claro no solamente la diferencia, sino las estructuras coloniales del poder como reto, como proceso, como proyecto. Es la necesidad de reconceptualizar y también de transformar estas estructuras, construir los escenarios en relación a las lógicas, prácticas, modos culturales diversos de pensar, de actuar, de vivir. Eso es un horizonte transformativo intercultural. Y entonces, ¿qué se sugiere? Un proceso activo, no es un proceso acabado, tiene que haber espacios permanentes para el diálogo, la interrelación, donde lo propio, lo particular no pierda tampoco su diferencia, donde se tenga la oportunidad y la capacidad para aportar desde esa diversidad la creación de nuevas comprensiones, convivencias, colaboraciones, solidaridades. Por eso la interculturalidad no es un hecho dado, sino algo en permanente construcción, en camino dinámico, que nos permite abordar la complejidad, y esto desde el punto de vista de la formación requiere unos marcos teóricos y metodológicos para abordar este reto. Entonces, la relación entre interculturalidad y plurinacional pues se establece en la necesidad de superar los estados uninacionales de herencia colonial. De allí el reto de la interculturalidad para transformar nuestras relaciones sociales de dominio y construir articulaciones para construir una herramienta y un proyecto necesario en la transformación del Estado y la nación. Esa transformación realmente es muy trascendental porque necesita romper los marcos uninacionales, recalcando la plurinacionalidad no como división, sino como estructura más adecuada para unificar e integrar nuestra sociedad. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, una diferencia entre uno de los caracteres definitorios de la plurinacionalidad y su diferencia con la idea de nación multiétnica y pluricultural. Y, por supuesto, los desarrollos que en el marco de la jurisprudencia, tanto nacional e internacional, han realizado los pueblos indígenas y que yo sintetizaría, por supuesto, en la libre autodeterminación. Entonces, me gustaría, por supuesto, mirar aquí cómo superar estos retos, estas diversas formas de violencia de origen colonial, en especial sobre el cuerpo y el territorio y los derechos de las mujeres de la diversidad étnica, en este caso de las mujeres indígenas. Es que desde la llegada de los españoles, desde que llegaron aquí, encontraron mujeres desnudas, ¿no? Y el primer encuentro fue un encuentro de imposición de la falocracia, del uso del pene como arma cortopunzante, y desde ahí las violencias sexuales contra el cuerpo de las mujeres,
pero también la violencia espiritual. Para poder sostener relaciones sexuales con las mujeres indígenas, las bautizaban. Esto es violencia espiritual, es decir, no solamente profanaban sus cuerpos físicos, sino sus cuerpos espirituales, pero también sus cuerpos mentales. Aquí habían también proyectos civilizatorios distintos al hegemónico y al que se ha venido imponiendo. Entonces, hay que entender, por supuesto, esta violencia no solo física, sino cultural. La imposición de una cultura dominante sobre las demás culturas, pero también esta violencia estructural, la imposición de modelos económicos y políticos sobre los planes de vida y las economías de los pueblos de la diversidad étnica. Toda esta violencia directa, expresado pues en la violencia sexual, en el desplazamiento, en la imposición de modelos económicos y políticos sobre los planes de vida y las economías de los pueblos, que ha llevado a la extinción física y cultural, el reconocer esa violencia histórica acumulada, que se expresa en la forma particular como el conflicto armado ha afectado y ha vulnerado los derechos territoriales, y también esa violencia intrafamiliar, pero también el peso que tiene sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, esa violencia generacional, lo que tiene que ver con que hoy el 70% de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de los pueblos indígenas, o la alta mortalidad infantil, que de cada 250 niños que nacen, de cada 1000 mueran 250, y cuando uno compara estas cifras en la mortalidad infantil de los niños indígenas con los niños de la población en general colombiana, que son aproximadamente 19, encuentra unas profundas brechas de inequidad. Esto pasaba hace 100 años, donde el Estado llegaba demasiado tarde a la primera infancia, pero todavía se mantienen estas violencias contra nuestras generaciones al día de hoy. Esto requeriría pues poder avanzar en el enfoque de mujer, género, familia y generación en el marco del conflicto armado, que quedó incluido en el capítulo étnico, los primeros acuerdos de paz. Entonces, es muy importante entender estas territorialidades, culturas, sus sistemas de conocimiento, sus sistemas de justicia, sus sistemas de gobierno propio, las interacciones, las relaciones Estado, pueblos indígenas, que se han venido construyendo por lo menos en los últimos 30 años, para no irnos muy largo, para mirar los desafíos que tenemos. Entonces, lo primero que quiero plantear pues es sobre la necesidad de incorporar el enfoque étnico y de género en la administración de justicia, es decir, un enfoque interseccional que nos permita ver todas las violencias que cruzan el cuerpo mental, emocional, espiritual, físico, territorial de las mujeres y de la diversidad étnica, y por qué es importante que las mujeres étnicamente diferenciadas estén en los cargos del poder comunitario, pero también en los espacios donde se administra justicia. Entonces, ahí hay unas necesidades específicas para avanzar en el acceso efectivo de la justicia, y creemos que es muy importante, pues, en el caso de las mujeres, poder tener un acceso efectivo a la justicia. Y para ello solamente pues voy a plantear dos obligaciones fundamentales. Primero, el respeto de la norma de la debida diligencia, que requiere la prevención, investigación, sanción, resarcimiento de las violaciones de derechos humanos de las mujeres indígenas en este caso. Y segundo, la aplicación de una perspectiva de género multidisciplinaria e interseccional en el sistema judicial. Entonces, yo creo que hay precedentes muy interesantes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se ha enfatizado que asegurar el acceso de miembros de comunidades indígenas a la justicia es indispensable, y es indispensable que los estados confieran una protección efectiva que tenga en cuenta las particularidades, las características socioeconómicas, la vulnerabilidad, los valores,
las costumbres, en fin. Esto requiere también tener muy claro cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia. Los estados por ello tienen una obligación muy importante y es asegurar, en el caso de las mujeres indígenas, reciban apoyo, una perspectiva de género y una consideración sobre su situación especial de vulnerabilidad. Entonces, para ello, pues yo quisiera simplemente enunciar los escenarios de violencia que afianzan las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, la misión de observación electoral señala que hay un hecho gravoso y es que efectivamente la participación de la mujer indígena en la política, en especial las defensoras de derechos humanos, están cruzadas por una violencia, tienen que enfrentar una violencia política, el acoso político contra ellas. Asimismo, en el año 2020 asesinaron 269 líderes indígenas, desde el 2016, de los cuales 242 lo fueron después de los acuerdos de paz. Esto según cifras del INDEPAZ. De esta manera, las violencias propias de la interseccionalidad, en efecto, exigen garantías específicas y por la particularidad que encarnan, la interseccionalidad es un lugar de enunciación en sí mismo, que revela los entrecruzamientos propios de la justaposición de violencias que viven las mujeres indígenas. Esto para que podamos entender la importancia de adoptar nuevos enfoques a la hora de tratar las violencias. Ahora, las mujeres étnicamente diferenciadas, más allá de su rol como víctimas, quisiera nombrar tres cosas. Uno, en un sentido amplio, el enfoque étnico y de género, si no hay protagonismo de mujeres étnicamente diferenciadas, es difícil. Dos, la administración de justicia es un ejercicio en últimas política de disputas de los sentidos. Si no están allí las mujeres étnicamente diferenciadas, pues es el juez, entonces el actor y el sujeto, y se vale de sus imaginarios para fallar, y hay que ser consciente de ellos. Tres, en el estado actual de cosas, los procesos de administración de justicia, a pesar de las garantías constitucionales, se encuentran atravesados por lecturas coloniales, que parten de lecturas occidentales, muchas veces misóginas y de clases. Hay que ser consciente de esto. Entonces, quisiera pues plantear el reto de la reparación integral. Para ello, es muy importante, uno, la comprensión involucra elementos cosmogónicos, espirituales, la verdadera armonización, lo que implicaría dar cuenta de un enfoque étnico y de género en los procesos de justicia y que deben atender pues a las necesidades también de las víctimas desde sus propias lecturas, desde sus propios marcos de referencia, en sus propias voces, en sus propias lenguas, considerando también sus sistemas de justicia. Entonces, allí digamos que hay un reto muy importante para reparar, para la reparación integral. Por ejemplo, podemos hablar de dos agendas: los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda de los pueblos indígenas, que está más en la perspectiva de una alternativa al discurso, a los modelos del desarrollo. Es que el modelo de desarrollo, a la luz de la pandemia, a la luz de la crisis civilizatoria, pues requiere un proyecto civilizatorio alternativo. Entonces, si miramos, es importante tener en cuenta las diferentes visiones. Por ejemplo, son múltiples enfoques de valoración a la hora de, por ejemplo, entender la comprensión, relación, sociedad, naturaleza, desde un enfoque ético, desde nuestra perspectiva del Yuisinca Yuisitama, la Constitución, no hay derechos humanos reales sin reconocimiento de los derechos de la naturaleza y viceversa. La dignidad humana depende de la dignidad de la tierra. El enfoque indígena hay que comprenderlo desde la propia perspectiva de la ley de origen, la tierra vista como madre de la vida.
El enfoque científico, por supuesto, tiene también sus propias teorías, el biocentrismo, el antropocentrismo. Ahora, con el reconocimiento de la crisis climática, pues es necesario, a la luz de los desafíos que tenemos como especie humana, revisar efectivamente los marcos teóricos sobre los cuales hemos estado construyendo este proyecto civilizatorio, que yo creo que se está derrumbando entre las manos, y eso implica, desde una perspectiva del movimiento de los derechos de la naturaleza, dar un paso como seres humanos y trascender el antropocentrismo. Los enfoques jurídicos. Entonces, estamos más cerca a los derechos bioculturales, por supuesto, a la justicia ecológica y a la naturaleza como sujetos de derechos. Pero, sin embargo, pues sentimos que en la institucionalidad, en la estructura sociojurídica colonial, estos enfoques todavía no hacen parte del currículum de formación, de la investigación, de la interacción multicultural, y ayudaría mucho a un diálogo intercultural. Entonces, si miramos en Colombia, se ha venido avanzando, y yo considero que son pasos en la dirección, en ese horizonte intercultural, en el reconocimiento de los cuerpos de agua como sujetos de derechos. En Colombia, los ríos, por ejemplo, el río Atrato, el páramo de Pisba, la región amazónica colombiana, aunque no hubiera sido una construcción con los pueblos indígenas, el afluente de Coello, Conveima, Cocora, el río Cauca, el río Magdalena, bueno, esto está en litigio, el río Quindío. Sentimos también que hay un avance en materia de jurisprudencia en entender pues, que los ríos son actores del territorio y han sido las comunidades locales quienes han salido, digamos, a plantear la defensa de sus territorios a partir también de una estructura sociojurídica que amplíe el marco de derechos e incluya al agua, a la naturaleza. En ese sentido, pues es un gran avance. Es decir, también la perspectiva de derechos en un marco biocultural nos permite empezar a pensarnos el ordenamiento territorial y los ecosistemas culturales desde una perspectiva distinta. Entonces, aquí hay una apuesta muy importante y es la apuesta intercultural para avanzar hacia estados plurinacionales, a reconocer ese estado relacional de diálogo de saberes. Yo preguntaría, ¿tenemos los suficientes espacios de encuentro, de reflexión y proyección? Por ejemplo, para un diálogo intercultural e interjurisdiccional. ¿Cuáles son los instrumentos y los mecanismos de participación? ¿Cómo participan esos sistemas de conocimientos, esos actores? ¿Y cuáles son los retos y los desafíos? Yo creo que ahí hay un tema de empoderamiento e incidencia de las culturas y los sistemas de conocimientos locales que generalmente pues, son sistemáticamente excluidos, no solamente de los procesos de formación, de investigación, sino también de interacción y de transformación del mismo sistema. Todo ello, pues, hay que entenderlo en un contexto, pues, muy histórico y también de violencias en los términos planteados por Galtung, ¿no? Entonces, pues, yo simplemente quiero decir que para las mujeres indígenas y para los pueblos indígenas, las violencias no solamente son directas, estructurales, simbólicas y culturales, y quisiera pues decir unos elementos estructurales de la violencia institucional, sistemas de información y batería de indicadores para las políticas públicas. En el caso de Bogotá, en el caso del país, realmente hay una discriminación estadística. La arquitectura institucional, pues la arquitectura institucional sigue siendo monocultural. Por otro lado, tenemos la discriminación presupuestal. Cuando uno mira, por ejemplo, para establecer programas, proyectos, metas sostenidos que nos permitan reducir las brechas de desigualdad, por decir un caso, la niñez indígena. Las prioridades son otras. Entonces, ¿cómo se le da cumplimiento
por ejemplo, al artículo 7, Colombia protege la diversidad étnica, cuando, digamos, estas no son prioridades, no se entienden las culturas vivas como parte de la diversidad, de la riqueza cultural de la nación. Esto requiere realmente una arquitectura institucional, un presupuesto, unos enfoques, unas competencias interculturales que hay que trabajar en ello. Entonces, hoy pues tenemos una situación muy compleja y siguen las visiones del Estado lejos de las posibilidades y también de las expectativas y las agendas de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo quisiera simplemente resaltar que hoy el 22% del mundo es territorio indígena, que esa gran diversidad indígena que se expresa en esos idiomas salvaguardan el 80% de la biodiversidad global, a pesar de que están en 90 países distribuidos en 7 regiones, es muy importante para el futuro de la biosfera y para el futuro de la especie humana. Es decir, la mejor estrategia contra el calentamiento global es preservar esos territorios y esas culturas. Y estamos hablando pues solamente de un 5% de la población del mundo, más o menos unos 370 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y están distribuidos pues en diferentes países. Entonces, este es el mapa, ¿no?, de cómo son las relaciones económicas también en este mundo global. Los 5 grandes países que más contaminan, que deberían hacer las transformaciones económicas, pues generalmente con toda esta agenda del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible no responden, no son vinculantes y no nos resuelven el problema económico. Entonces, cuando uno mira todo el aporte que se hace desde los territorios indígenas, el 40% de las selvas almacenan 1.500 millones de toneladas métricas de carbono en su vegetación. Esto equivale a la 6ª parte del CO2 emitido en el mundo, es decir, hoy el Amazonas, hoy el Chocó Biopacífico, la Sierra Nevada de Santa Marta, territorios únicos e irreemplazables y vitales, órganos vitales para el futuro de nuestra biosfera, pues hay que salvaguardarlo. Entonces, para ello, pues necesitamos tener un verdadero consenso intercultural, es decir, unir todos los saberes, desarrollar todas las herramientas del pluralismo jurídico para poder salvaguardar la vida en el planeta, porque de eso pues estamos hablando en el marco de esta pandemia. Entonces, miremos aquí pues también las tensiones que hay en nuestro país. Entonces, aquí, por supuesto, en el mapa 1, en el mapa 2, en el mapa 3, en el mapa 4, de las 34 millones de hectáreas de territorios indígenas, la mitad han sido concesionadas para actividades extractivas, agrícolas, mineroenergéticas, y por supuesto que esto afecta los cuerpos de agua. Esta es la geopolítica de la sed, y esto significa nuestro interés de hablar de un modelo económico que precisamente cambie esta matriz extractiva, porque el extractivismo, entre otras cosas, si lo vemos en una perspectiva histórica, ¿qué pasó con África? El extractivismo fue la justificación de la esclavitud, es la justificación de la servidumbre de América. Primero llegaron por el oro, luego por el petróleo y seguimos en el tema del agua. ¿Qué es las falsas soluciones del cambio climático que están denunciando los pueblos indígenas? Los ecosistemas del agua hoy van a ser parte de los mercados financieros internacionales. El agua como mercancía o el agua con dignidad, también como un actor del territorio, el agua también como un mínimo vital territorial. Bueno, estos son temas muy importantes que tienen que ver con el modelo económico. Entonces, esto significa, por supuesto, un fundamento ético de nuestra relación con la naturaleza en una perspectiva del buen vivir, la necesidad de entender las relaciones y reconciliar nuestras ciudades, nuestras culturas con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, entender que la tierra es un aula viva que tiene sus leyes. Esto es otra pedagogía. En ese sentido, pues creemos que propuestas de gestión y ordenamiento territorial desde el agua, desde las cosmologías, desde esa memoria anfibia,
que es la memoria territorial de Colombia, un país con 2 mares, la mitad de nuestros ecosistemas marinos, el 65% de los páramos, el río Magdalena, Yuma, en lengua indígena, el alma de nuestra tierra, nos hermana, somos ríos hermanos, el río Bogotá, el río Cauca, el río Medellín, el río Cesar, se unen y fluyen hacia la madre mar del origen, el mar Caribe. Entonces nosotros creemos que las transformaciones empiezan también por sanar el ser, por ser conscientes de que tenemos que empezar a repensarnos en ese autoconocimiento y asumir una actitud, pero también sanar el saber, es decir, todos esos procesos de educación formal escolarizada a la luz de los retos que tenemos hoy como un proyecto de sociedad, pero también sanar el territorio, nuestra relación con la naturaleza, pero también sanar el poder, es decir, estas asimetrías de poder que perpetúan la desigualdad social profundamente racista, colonial y además patriarcal, y el patriarcado entendido como un modelo político, económico, religioso, implica un trabajo de acupuntura y pensamos que es importante una red intercultural de diálogos de saberes para transformar. Entonces, todo está vivo, todo es interdependiente. Esa es una lección que ojalá aprendamos de la pandemia, que somos una sociedad ecosistema y que tenemos que construir un sistema de gobernanza vital, entender ese intercambio de energía, de materia, y por supuesto que somos parte de un gran organismo vivo que es la Tierra, somos parte de una misma familia. Entonces no vemos estas fronteras coloniales. Por eso la Sierra Nevada es el corazón de la Tierra, por eso hablar de la línea negra es un precedente jurídico fundamental de avanzar en transformar nuestras relaciones. Entonces, yo quisiera pues decir que la perspectiva intercultural y la perspectiva interjurisdiccional plantea el gran desafío de sanar el ser y un proceso también de autoconocimiento, sanar el saber, empezar ese diálogo de saberes, y por eso agradezco la invitación y ojalá no sea ni la primera ni la última, sino sea parte también de un diálogo de saberes con la rama judicial, pero también sanar el poder, transformar, digamos, esas asimetrías que perpetúan la desigualdad, que tienen pues inmersa una estructura colonial, racista y patriarcal, pero también sanar nuestra relación con el territorio, sanar nuestra relación con la tierra, para nosotros nuestra madre tierra, que es una ontología política, y entender que esa diversidad nos enriquece como especie humana, y que no debería pues tratarse como una dificultad, sino como un reto también de un horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo para superar el estado inconstitucional de las cosas y la profunda violencia en la que estamos sumidos. Somos uno de los países más desiguales, Bogotá la ciudad más desigual, y yo creo que necesitamos para avanzar en la justicia social, ambiental, ecológica, primero avanzar en la justicia cognitiva. Cierro, por supuesto, esta primera parte aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son los desafíos para el ejercicio de la justicia propia de los pueblos indígenas en los estados, nación y sus posibilidades en la transición hacia estados plurinacionales? Bueno, muchísimas gracias por esta primera pregunta. Quiero, en primer lugar, pues plantear lo que significan los límites a la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas para dar respuesta como a esta primera pregunta, que tiene que ver cuáles son los desafíos para el ejercicio de la justicia propia de los pueblos indígenas en los estados-nación y sus posibilidades en la transición hacia estados plurinacionales. Entonces, para entender este tema, pues yo quisiera decir que toda la lucha histórica de los pueblos indígenas se resume en la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos. Ahora, el discurso multicultural, como ya lo planteaba
presente en la Constitución de 1991 y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional implica el reconocimiento y hasta la convivencia de los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas con el sistema de justicia nacional, pero dentro de los límites universalistas como el de los derechos humanos. Entonces yo dejaría la pregunta, la categoría universal de los derechos humanos y la Carta Política, pues parte de la regla general del respeto a la diversidad étnica y cultural, el artículo 7º. Esto implica, digamos, mirar muy bien qué implica el precepto constitucional, el artículo 246, 330, bueno, la sentencia C-139 del 96. Es decir, para mí es importante entender, digamos, las bases del multiculturalismo jurídico y político como dispositivo, porque pues yo creo que ahí hay, digamos, una serie de factores que empiezan a converger y es, por supuesto, la necesidad de pensarnos cuál es el sustento de la identidad nacional de un Estado pluriétnico y multicultural. Y yo creo que es necesario en esa medida que la conciencia de la diversidad étnica y cultural provocada por las facilidades de poder darle un marco interpretativo, intercultural, tiene que ver también con concepciones éticas para proteger no solamente esa diversidad, sino la convivencia, la interacción, ese marco relacional que se sostiene entre esa diversidad, cómo dialogan esas cosmovisiones distintas. Y yo creo que estos problemas relacionados con el multiculturalismo tienen mucho que ver con la forma como estamos entendiendo la protección de esa diversidad étnica y cultural. Entonces, por una parte, la unidad política y la defensa de un mínimo ético representado por los derechos fundamentales, que obviamente ya han sido desarrollados por la sentencia, pero creo que hay que trabajar mucho más en unos marcos relacionales que nos permitan avanzar en este sentido. Entonces, yo creo simplemente que los principios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de jurisdicción especial indígena son muy importantes. Y solamente quisiera, frente a los conflictos interjurisdiccionales entre los sistemas de justicia indígena y el sistema nacional, pues compartir unos criterios generales de interpretación que creo que cuando se involucra la autonomía y la jurisdicción indígena son fundamentales. El primero, el principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas. Yo creo que es importante que las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, tal cual como se ha planteado, solo son admisibles cuando sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía en las circunstancias muy concretas del caso en particular y sean las menos gravosas frente a cualquier medida alternativa, pero al ejercicio de esa autonomía. La evaluación de esos elementos deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad. 2, el principio de mayor autonomía para la decisión de conflictos internos. Creo que también la jurisprudencia ha establecido el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas. Es más amplia cuando se trata de conflictos que involucran únicamente a miembros de una comunidad, es decir, no interferir en los conflictos internos de las comunidades, y cuando afectan a miembros de dos culturas diferentes o autoridades de dos culturas diferentes, pues en el segundo caso deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión, como lo explica la Corte en la sentencia T-496 del 96. 3, principio mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía. Y sobre esto, pues quisiera ilustrar la experiencia del pueblo Arhuaco. Fíjense ustedes que sobre estos principios, la Corte Constitucional, en un conflicto intraétnico basado en el pueblo Arhuaco,
dada la prevalencia, en tal caso, a la autonomía de los pueblos indígenas para resolver sus propios conflictos. Entonces, esto es el caso, por ejemplo, en que unos miembros del pueblo arhuaco alegaban su derecho, pues también a adoptar creencias distintas a las del pueblo arhuaco, en este caso de la iglesia pentecostal. La Corte Constitucional protegió el derecho a la comunidad, a la propiedad colectiva sobre su territorio, indicando que sin autorización de la comunidad no podría abrirse un templo, una iglesia para hacer proselitismo religioso dentro del pueblo arhuaco, ni adelantar otras prácticas culturales. Entonces, está la tensión, por supuesto, en el derecho que tiene cada persona a creer, a elegir su religión, pero también el derecho colectivo a mantener su integridad espiritual, cultural, política, territorial. El pueblo arhuaco, en este caso, es un pueblo donde su espiritualidad está íntimamente ligada a la forma como se relaciona con el territorio, a la forma como comprende su territorialidad y la territorialidad vista como una construcción social. Entonces, hablar de la línea negra no solamente es hablar de un área física, es que el concepto de territorio que tiene el Estado y el concepto que tienen los pueblos indígenas del territorio son diferentes. Cuando el territorio cuando el Estado habla de territorio, generalmente se refiere a un área física. Los pueblos indígenas estamos más cerca a una construcción social, a una forma como nos relacionamos con ese territorio. Entonces, la línea negra, por supuesto, una visión sistémica, un conjunto de lugares, sobre todo asociados al agua, es una mirada integral, holística, donde la cultura, pues es un ecosistema cultural, un sistema de conocimiento, pero también un sistema de sitios sagrados y donde existe un sistema de gobierno. Entonces, es necesario mirar estos antecedentes donde, por ejemplo, la Sala Plena decidió acoger entonces las subreglas planteadas en los fallos previos y planteó lo siguiente: la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades solo sean aquellos que se encuentren referidos a lo que verdaderamente resulta intolerable para atentar contra los bienes más preciados del ser humano. ¿Cuáles son tales bienes? El derecho a la vida, las prohibiciones de tortura, la esclavitud, la legalidad de procedimientos y delitos y de las penas, es decir, hizo salvedad de algunos elementos, pero pues son precedentes jurídicos que nosotros consideramos son precedentes que salvaguardan también nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra espiritualidad. Por supuesto que hay otras sentencias como la Corte y su sentencia 510 de 1998, la 514 del 2009. Creo que ha sido muy interesante el desarrollo jurisprudencial y que son elementos que se deberían integrar al desarrollo jurisprudencial. Un agradecimiento muy especial a nuestra conferencista invitada el día de hoy, doctora Atiquigua, por sus claras y pertinentes reflexiones sobre cómo los pueblos y comunidades étnicas han cambiado de tiempo atrás. Gracias por esos ejemplos que nos ha traído y por mostrarnos, doctora, cómo funciona al interior de esta comunidad todo lo que nos acaba de explicar. Muchísimas gracias, doctora. La palabra de la paz y construcción de la justicia social para todos los miembros de nuestro país es importante, tal y como lo mencionó. Es por ello que las prácticas culturales indígenas, como las múltiples justicias que los pueblos han construido, deben ser abordadas en un diálogo intercultural, no por la imposición de la cultura dominante sobre las demás culturas. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos.
De igual forma, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Les informo que una vez editada la grabación de esta actividad académica, se cargará al portal institucional de YouTube para que pueda ser consultada por todos. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.